Mina Kim, gracias por estar en Crossroads. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Es un honor. Recientemente hablé en tu evento, Build Up Korea, en Corea. Desde entonces, parece que las cosas se han puesto bastante interesantes en Corea. Muchos estadounidenses están tratando de entender lo que está pasando. La ley marcial fue declarada por tu presidente. Así es. Ahora están intentando destituirlo. Exacto. Tú tienes una buena perspectiva sobre lo que realmente sucede. Quiero hablar contigo sobre eso. Sí. Entonces, para los estadounidenses, ¿qué llevó a la ley marcial? Porque no tenemos idea. Solo sabemos lo que sucedió en la superficie. ¿Qué pasó? Claro, básicamente los estadounidenses no creerían que los demócratas coreanos están inclinados hacia el apoyo a Corea del Norte y a China. No lo creerían. Incluso los demócratas estadounidenses no son tan pro-China. Pero en Corea, la mayoría de los políticos demócratas están vinculados ya sea con Corea del Norte o con el gobierno del Partido Comunista Chino. Eso es prácticamente lo que está detrás de todo y lo que ha provocado la ley marcial. Nuestro presidente lo ha sabido desde que asumió la presidencia y quiso exponerlo. Pero como nuestro gobierno actual es del partido opositor, que es el partido mayoritario, no pudo hacer mucho. Por eso tuvo que declarar la ley marcial para expulsar a todas las fuerzas contrarias al Estado. Sí. Sí. Bueno, cuando hice algunos reportajes en Corea, investigué la subversión china, y me sorprendió de hecho que el debate político en Corea del Sur realmente sea, ¿quieren alinearse con China y Corea del Norte o quieren alinearse con Estados Unidos? Exactamente. Y desde lo que entendí, ese es uno de los mayores Sí. temas políticos allí. Es muy cierto. Yo llegué desde fuera, así que eso es lo que percibí, pero ¿realmente es así? Es completamente cierto, al 100%. Y los medios no hablan de eso, porque los medios principales en nuestro país también están muy inclinados hacia la izquierda. Ustedes tienen algo como Fox News. Nosotros no tenemos nada parecido. Todos los medios, al 100%, están inclinados hacia la izquierda. No explicarían nada de esto, y eso es muy preocupante. Entonces, tu presidente está en el partido que busca aliarse con Estados Unidos. Es correcto. Él declara la ley marcial. Desde afuera parecía que estaba evitando que el Congreso fuera a votar para terminar la ley marcial. Parecía que no lograba nada, pero también escuché que allanó una oficina durante ese tiempo. ¿Qué pasó en realidad? Porque estamos tratando de entender qué se logró. ¿Se logró algo? Sí. ¿Qué pasó? Lo que creo es que la ley marcial no estaba completamente preparada, porque tenía muchos problemas dentro de su gabinete. Y los demócratas estaban intentando destituir a todos los miembros de su gabinete, simplemente porque, al ser el partido mayoritario, pueden acelerar todas las leyes y decisiones de destitución por su cuenta. Por eso nuestro presidente decidió declarar la ley marcial, principalmente para intervenir en el Comité Nacional de Elecciones. Eso fue una sorpresa para todos, porque normalmente enviarías tropas a la Asamblea Nacional para bloquear la entrada de los miembros y evitar que voten para terminar la ley marcial, ya que el partido mayoritario es el opositor, el Partido Demócrata. Ellos, por supuesto, votarían para terminar la ley marcial, y eso sería posible. Pero la razón por la que fue al Comité Nacional de Elecciones es porque es una organización independiente en Corea, y ni siquiera el presidente puede acceder a los datos, servidores, ¡Wow! ¿En ni serio? nada del Comité Nacional de Elecciones. Por eso tuvo que declarar la ley marcial y forzar esa acción. Bien, déjame retroceder un poco. Sí. ¿Él allanó el Comité Nacional de Elecciones cuando declaró la ley marcial? Sí. ¿Eso pasó? ¿De verdad? Envió alrededor de 300 soldados allí, de forma secreta, y todos se enteraron después. Desde 2020, tuvimos fraude electoral en abril durante nuestras elecciones generales, y fue por las máquinas de votación, y porque todos los datos resultaron ser muy extraños. Eso ha estado ocurriendo durante unos 4 años, y finalmente trató de exponerlo también a través de la ley marcial. Sí, recuerdo haber informado sobre algunos de los reportes que salieron sobre las cosas extrañas que encontraron en las elecciones, y sé que las investigaciones han continuado. Pero es interesante que ahora el presidente, al declarar la ley marcial, se enfocó en eso. Sí, es Vaya, correcto. eso es algo grande. Y lo sorprendente fue que el servidor que encontraron tenía una contraseña que era 1, 2, 3, 4, 5. Vaya, muy seguro. Muy seguro, ¿verdad? Es broma, muy inseguro, pero eso es interesante. Muy interesante. Supuestamente, espías de Corea del Norte pudieron haber hackeado los servidores, al igual que el Partido Comunista Chino. Y eso es importante porque, después de que se declaró la ley marcial y se terminó rápidamente, el presidente dio una declaración en Corea y mencionó eso. Dijo que encontraron ese servidor y que la contraseña era 1, 2, 3, 4, 5 y señaló que era muy inseguro. Sí. Esto fue antes de los recientes intentos de destituirlo.
¿Cuál dijo realmente que fue su razón para declararla cuando dio esas declaraciones? ¿Cuál fue su afirmación exacta? Él dijo que su razón principal para hacerlo era expulsar a todas las fuerzas antiestatales del gobierno coreano. Es similar, pero diferente a Estados Unidos. Como te mencioné, en el gobierno coreano hay muchos políticos financiados por Corea del Norte o espías, y él estaba tratando de exponerlos. Sabía que la ley marcial no duraría mucho, pero aún así la declaró porque quería exponer a todos los que están actuando en contra del Estado. Y también tenemos muchos políticos conservadores del establecimiento que caen en la agenda democrática con ellos. Esos fueron los que votaron para destituir a nuestro presidente en la segunda ronda de votación. Bueno, sabes, algo realmente interesante salió de esto, porque estás diciendo que hay muchas personas en Corea que son sospechosas de estar vinculadas con China continental, el Partido Comunista Chino y Corea del Norte. Sí, El presidente Yoon, nuevamente el presidente de Corea del Sur, mencionó esto en su declaración, y algo que dijo específicamente fue que hubo casos de espías chinos entrando a Corea del Sur y cometiendo actos muy abiertos de espionaje extranjero, y dijo que no podían procesarlos en Corea. no, Mencionó que la policía no podía hacer nada contra los espías chinos porque las leyes coreanas les prohíben actuar contra ellos. Lo sé. eso es una Y lo más locura. loco es que cuando estuve en Corea, algunas de mis propias fuentes me dijeron esto, y es impactante. Es impactante, sí. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué en Corea del Sur pueden enfrentar el problema de Corea del Norte, pero no pueden hacer nada contra los espías chinos operando en sus propias fronteras? ¿Cómo es esto posible? Puedo explicarlo señalando cuán diferente es el sistema político del gobierno coreano. En Estados Unidos creo que, no todos, pero la mayoría de las personas están motivadas por las ideologías y los valores en los que creen. Pero en Corea, se trata más de que los políticos tengan éxito en sus trabajos, en sus carreras, y eso es lo único que les importa. Por eso, a veces tienen que comprometerse con los espías chinos o los espías norcoreanos. Esa es probablemente la razón principal por la cual hay tantos políticos comprometidos en el gobierno coreano. Siempre lo hemos sabido, pero el presidente Yoon fue probablemente el primero en la historia reciente que intentó directamente exponer este tipo de problemas porque también ha pasado por momentos difíciles. Y esto es otro punto importante de todo lo que he entendido de la situación, y tú mencionaste algo de esto. Mucha gente en el mundo solo vio la mitad de la historia. Es cierto. Mucha gente vio al presidente Yoon declarar la ley marcial, vieron al ejército allí y los enfrentamientos con los Exactamente. políticos. Y fue impactante, realmente impactante. Sin embargo, el otro lado de la historia, que no se muestra al mundo, es lo que también estaba diciendo tu presidente. Su acusación es que están intentando impedir sus investigaciones usando su poder en el gobierno para destituir a las Sí, personas que los investigan. exactamente. Eso es correcto. Los demócratas intentaban retirar todos los presupuestos destinados a procesar a su candidato, que es un criminal. Así que, ese fue uno de los detonantes que llevó al presidente Yoon a declarar la ley marcial también. Esto es importante porque, esencialmente, la acusación del actual presidente en funciones es que el otro lado está tratando de derrocar su gobierno, pero el argumento que Exacto. escucha la mayoría del mundo es que él está tratando de derrocar al suyo, ¿verdad? Es Así correcto. que ambos acusan al otro, pero parece que la gente solo escucha una mitad de la historia. Sí, es como los medios estadounidenses. Cuando escuchamos noticias de Estados Unidos en Corea, escuchamos el mismo lado parcial de la historia desde América. Creo que lo mismo está ocurriendo en Corea ahora mismo. Es un paralelismo con lo que ocurrió en Estados Unidos, especialmente en 2020 y 2021. Diría que lo que están escuchando en las noticias estadounidenses sobre Corea es muy inclinado hacia la izquierda y está muy sesgado. Definitivamente deberías tratar de ver el otro lado y analizarlo desde una perspectiva conservadora. Bueno, es algo que la mayoría de las personas aquí no tienen forma de saber porque las únicas fuentes solo muestran un lado de la historia, parece. Exactamente, lo cual es muy triste. Quiero hablar de otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo mientras hablamos? El presidente está en riesgo de ser destituido. Lo están juzgando políticamente. Votaron para destituirlo. Pero, según entiendo, ahora hay un proceso judicial en los tribunales. Mencionaste que él obtuvo parte de los datos del sistema electoral. ¿Existe una investigación criminal real? ¿Se está investigando todo el panorama de las pruebas? ¿O solo se le está investigando a él? ¿Qué está pasando con la investigación actual? Actualmente, no podemos ver el panorama completo porque no sabemos qué pruebas tiene o no tiene el presidente Yoon. Tendremos que esperar hasta la audiencia en la corte
que será en unas semanas en la Corte Constitucional. Esa es la última fase, el último procedimiento antes de que se decida si será destituido o no. La decisión será tomada por los 6 jueces de Corea. Ahora que Donald Trump regresa a la presidencia, supongo que Corea será un tema importante para él. ¿Cómo ves que evolucionen las cosas? Si el presidente Yoon es destituido, ¿qué sucede? Si no es destituido, ¿qué pasa? ¿Cuál es el posible resultado aquí? Primero, el presidente Yoon quería transmitir la audiencia de la Corte, pero la Corte está rechazando eso. Veremos cómo avanza, y con suerte, él revelará más información que la gente aún no conoce. Eso es lo que los conservadores coreanos esperan. Si es destituido, significa que pasaremos por algo similar a lo que Estados Unidos vivió desde 2020 hasta 2024. Tendremos que despertar a muchas personas, lo que definitivamente motivará a los coreanos a expresar más sus opiniones. Como sabes, los coreanos suelen ser muy tímidos y no están acostumbrados a hablar porque están influenciados por la cultura confuciana, donde se debe respetar a los mayores, lo que significa que no puedes contradecirlos. Por eso obedecen lo que dice el gobierno, y tienden a seguir lo que dicen el gobierno o los medios estadounidenses, y de ahí surge todo esto. Entiendo. Bueno, creo que esta es la última pregunta. Si tuvieras que decirle al pueblo estadounidense qué está pasando realmente en Corea, resumirlo, ¿por qué debería importarles a los estadounidenses? ¿Qué está sucediendo realmente? Los estadounidenses deberían preocuparse por esto definitivamente, porque Corea es uno de los mejores aliados en Asia. Y Corea es una nación clave para enfrentar al régimen chino que está tratando de infiltrarse en toda Asia. Así que tenemos que salvar a Corea. Para hacerlo, necesitamos la ayuda del pueblo estadounidense y del gobierno de Estados Unidos para apoyar lo que está ocurriendo en nuestro gobierno actual. Nuestro gobierno actual es conservador. El presidente conservador está siendo destituido ahora mismo. Pero si contamos con el apoyo del pueblo estadounidense y suficiente respaldo del gobierno de Estados Unidos para nuestro presidente actual, por su intento o su creencia en ser buenos aliados de América en lugar de ser aliados de China, entonces si el partido opositor se convierte en el partido gobernante en Corea, intentarán entregar nuestro país a China o a Corea del Norte. Y no pueden permitir que eso suceda como estadounidenses, porque necesitan más aliados en Asia en este momento. Estamos en esta lucha con ustedes, y estamos listos para luchar, como lo hizo el presidente Trump. Bueno, Mina Kim, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Gracias por invitarme. Gracias.